Gustavo Alegre. Bernie Sanders, el senador independiente que perdió las primarias demócratas contra Hillary Clinton en 2016, anuncia que buscará de nuevo la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué opciones tiene? 16 estados retan a Trump y su emergencia nacional porque la consideran inconstitucional. ¿Qué opciones tienen para revertir la decisión del presidente? La Iglesia Católica intenta recuperar su credibilidad con una iniciativa que reúne a víctimas de abusos sexuales en la iglesia. ¿Es demasiado tarde? ¿Y por qué México es un mercado tan atractivo para los inversores? Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre. Estos y otras cuestiones las vamos a conversar en nuestra mesa de trabajo hoy con Juan Carlos Hidalgo, analista del Cato Institute. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y con José López Zamorano, que es periodista mexicano. Pepe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Nos estamos riendo porque la declaración que nos acaba de hacer Juan Carlos nos ha llamado la atención, tanto a Pepe como a mí. Juan Carlos, ¿tú has contribuido más que nosotros dos juntos al medio ambiente? Por lo Más menos... que nadie, dijo. Más que nadie aquí. Bueno, no, es interesante porque el otro día estaba viendo un gráfico que es sobre cuál es la mejor contribución que una persona puede hacer a la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, hay gente que dice que hay que hacerse vegano, que hay que dejar de consumir carne porque la industria bovina es una industria que contribuye muchos gases de efecto invernadero, que hay que reciclar, que hay que cambiar las luces a luces más ambientales. Pero la contribución número uno que uno puede hacer en la lucha contra el cambio climático, y por mucho, aventaja a las otras opciones, es no tener hijos. Y bueno, yo no tengo hijos y decidí no tener hijos, así que yo he hecho mucho más por el ambiente. Pero eso te da patente de corso para no reciclar. No, yo reciclo. Yo reciclo, es más, ahora está el comentario de que yo no necesito que me impriman las noticias, ¿verdad? Para comentarlas, puesto que hay que salvar el planeta. Sí, no me gusta usar pajillas de plástico. Pero sí entiendes que ese comentario es una barbaridad, ¿no? ¿Cuál? De que los hijos, no tener hijos contribuye más al cambio climático que cualquier otra cosa. Bueno, es decir, vas a preservar el planeta intachable a reserva de que la humanidad en algún momento deje de existir porque ya no tenga hijos. Bueno, eso es lo que quieren los ambientalistas, ¿no? No, para nada. Tengo que decir que yo estoy enojado porque la recogida de basura del edificio en el que yo vivo, nosotros los vecinos reciclamos y somos estrictos. Y por dos veces, en las dos últimas semanas, el camión ha tomado los contenedores donde diligentemente todos los vecinos hemos separado el cartón del plástico del resto de desechos y los meten todos al mismo camión, lo cual me genera un profundo enojo, y ya lo he compartido con el resto de la comunidad. Es interesante porque cuando uno vuelve a casa, ¿verdad? Cuando vuelvo a Costa Rica y todo, la cultura del reciclaje no está tan presente, ¿verdad? Reciclar papel, por ejemplo, reciclar los periódicos y demás. Es interesante cómo eso se le mete a uno después de estar varios años aquí viviendo en Estados Unidos. Pero la otra cara de la moneda, por ejemplo, hace unos días precisamente en mi casa yo me di cuenta de lo que es un gran ejemplo de responsabilidad corporativa. La empresa que nos provee los servicios de luz llegó a hacernos una evaluación de qué tan limpios, qué tan verdes éramos en la casa. Hizo una evaluación, por ejemplo, se dio cuenta que 2 focos no eran de los focos ahorrativos, porque la mayoría sí los tenemos así. Se dio cuenta que la tubería del sótano no tenía un aislante que te preserva la temperatura, etcétera. Que las regaderas, yo no sabía que las regaderas hay regaderas ahorrativas que distribuyen y diseminan menos agua en el mismo tiempo, a la misma temperatura que las antiguas. Nos hicieron los cambios de todos los elementos de la casa que no correspondían al estándar verde, absolutamente gratis. Qué interesante. Cuando dices regaderas, ¿te refieres a la piña de la ducha? Piña de la ducha, que nosotros llamamos en México regadera. Pues en mi tierra la regadera es lo que riegas las plantas. Y digo, caramba, hasta en eso hay que ahorrar, ya te tenías desconcertado. Nada está fuera del radar. Nada está fuera. Oigan, vamos con los temas de la actualidad, a pesar de estas confidencias personales de quienes hoy nos acompañan en esta mesa de trabajo. En las últimas horas, de hecho, en la última hora y media, un nuevo nombre se suma a la lista de los aspirantes a la nominación demócrata. El camino será largo y muchos inciden y subrayan que ya estamos en la precampaña de las presidenciales del 2020. Bernie Sanders, el senador independiente de Vermont, que casi tocó con los dedos la gloria al imponerse
vamos, de una manera contundente, pero que no le dio el último voto para conseguirlo finalmente, la nominación a Hillary Clinton en las primarias demócratas, pero que vuelve a la carga con un mensaje que ya Donald Trump ha preparado el camino para subrayar, que es socialismo. Bernie Sanders dice que necesita llevar esa revolución que él considera representa a todo el país y por lo tanto vuelve a buscar la nominación demócrata para ser presidente de los Estados Unidos y ganarle a Donald Trump. ¿Qué opciones tiene? Yo creo que pocas, ya, porque en el periodo primario pasado él era la alternativa a Hillary Clinton, una candidata centrista, que no inspiraba mayor devoción dentro de la base del Partido Demócrata. Y bueno, Bernie Sanders era el revolucionario en esa contienda. Hoy en día tiene que compartir esa etiqueta de revolucionario con otros candidatos que están abrazando sus mismas propuestas económicas o muy similares y que son más jóvenes o más atractivos o más articulados que Bernie Sanders. Ya, al final de cuentas, la edad pesa un poco. Bernie Sanders ya tiene yo creo que roza los 80 años. Y no creo que a la hora de los activistas demócratas de escoger un candidato, si tienen la opción de escoger un candidato con el mismo mensaje, pero más joven, claro que yo creo que se van a ir por esa vertiente. A mí me sorprende que se hayan lanzado. Yo siempre pensé que su candidatura previa, la del 2016, más que tener la intención de verdad ganar, lo que él quería era enmarcar el debate político dentro del Partido Demócrata o dentro del centro izquierda y a nivel nacional. Y yo creo que lo ha logrado de una manera muy efectiva. Muchas de sus propuestas que hace 4 años, eran consideradas radicales, como salud para todos o la gratuidad de la educación terciaria, o darle un trabajo, un empleo, garantizarle un empleo federal a cualquier persona que lo quisiera, o un salario mínimo de $15 la hora. Todas estas que eran propuestas consideradas radicales hace 4 años, hoy son parte ya casi que del mantra demócrata, del pensamiento demócrata, y no solo eso, sino que una mayoría de estadounidenses apoya estas propuestas. Entonces, yo siempre pensé que la candidatura de Bernie Sanders iba a ser como un intento por enmarcar el debate y mover el Partido Demócrata más a la izquierda, y que él personalmente no abrazaba o albergaba mayores esperanzas de ser electo presidente. Pero esta segunda candidatura sí deja entender que él sí quiere ser presidente, no está contento con que el debate se haya ido a donde él quería y que hay otros portavoces impulsando ese debate. Él quiere ser presidente de Estados Unidos. Yo estuve en la Convención Nacional Demócrata de Filadelfia del 2016. Y sí he visto a un grupo de personas con la pasión, la entrega, la intensidad de verdaderamente creer que estaban participando en una revolución política y democrática, son los simpatizantes de Bernie Sanders. Y el propio Bernie Sanders, yo creo que él estaba contagiado del entusiasmo que levantó no solamente en una amplia porción de los estadounidenses, pero especialmente en los jóvenes. En ese segmento del electorado, ya lo conocemos todos, 18, 29, 30 años, que tiene el más bajo nivel de participación en general, en las presidenciales, en las intermedias, en todo tipo de procesos. Esos eran los jóvenes del movimiento de Bernie Sanders. Yo no tengo absoluta duda, y ahí discrepo con Juan Carlos, de que él quería ganar, no solamente mover la aguja hacia la izquierda, y creo que lo hizo de manera magistral, si asumimos que ya hay muchas imitaciones ideológicas y programáticas de Bernie Sanders en este momento, empezando por Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Tenemos a Elizabeth Warren, ¿no? Que están, como dice Juan Carlos, realmente llevando esta plataforma de ese mensaje de cambio revolucionario, ¿no? Y en ese sentido creo que Bernie Sanders se ha vuelto de alguna forma víctima de su éxito, ¿no? Porque ya no es la única alternativa, ¿no? Es decir, es el original, es el pionero, es el hombre que puso las ideas en el escenario nacional y ahora se convirtieron en ideas no solamente de políticos, en ideas que en muchos estados están buscando. La elevación, por ejemplo, del salario mínimo, lo que comentaste, ¿no? La lucha contra Wall Street, el corporativismo. Y creo que de alguna manera el hecho de que Bernie Sanders, después nos enteráramos, fue prácticamente boicoteado internamente por funcionarios del Partido Demócrata para negarle la candidatura porque creían que no podía derrotar al señor Trump, a pesar de que las encuestas mostraban que era el que tenía más probabilidades. Creo que eso hace que tenga una buena segunda oportunidad
de colocarse, aparece sistemáticamente en los favoritos, es el número 2 favorito de los demócratas en este momento, después de porque Joe tiene Biden. Reconocimiento tiene reconocimiento público, tiene la plataforma y la atalaya del Senado, entonces yo creo que tiene buenas posibilidades, no solo de mover ya la aguja, sino de ser... Sí, de presentarse como el original, ¿no? ¿Para qué quieren imitaciones si aquí tienen al original Bernie Sanders y todavía no llega a los 80, tiene 77 años? Yo creo que es una edad razonable. Oigan, dos cosas. Creo que Bernie Sanders parte con diversos elementos de ventaja. Uno, la experiencia. Unas primarias no son fáciles, y menos contra Hillary Clinton. La experiencia incluye las herramientas necesarias para movilizar a esos jóvenes, bases de datos, voluntarios en los estados, el crecimiento de su agenda. Pero creo que también hay un elemento que hay que considerar, y tú lo mencionabas, y es, él ya advirtió al Partido Demócrata de que determinados juegos internos no volverían a ser tolerados en el futuro. De hecho, más de un articulista explicaba cómo esos movimientos incluso pudieron haber evitado esa victoria de Bernie Sanders, y que en algún estado incluso los resultados eran grises, porque el proceso lógicamente buscaba aunar al partido en torno a Hillary Clinton, y la dirección del partido no veía en ese momento ninguna posibilidad, ninguna opción con Bernie Sanders como el candidato demócrata, lo cual con la victoria de Trump se acaba demostrando que a lo mejor el Partido Demócrata hubiera tenido más opciones con ese mensaje, y esa es la pregunta que quería haceros. Esos extremos que a veces se tocan en esos estados del norte de Estados Unidos, del cinturón de óxido, un Bernie Sanders sí los cautiva mejor que un candidato centrista del Partido Demócrata, ¿o no? Porque yo creo que esos estados los ganó Hillary, ¿no? No, los perdió. Pensilvania, Ohio. Michigan perdió. No, lo ganó Hillary en la primaria. Ah, en la primaria, pero no, en la elección general fueron los 100,000 votos de diferencia que le dieron la victoria a Donald Trump. Pero sí, bueno, eso es interesante, puesto que se especula de que fue el mensaje proteccionista de Trump, antiglobalización, anti-NAFTA, anti-acuerdos de libre comercio, lo que consiguió esos números, ¿verdad? Hay varias, o sea, esto de la política estadounidense, y la cuestión es que los datos sobran, ¿verdad? Hay supercomputadoras con análisis. Bueno, pero Hillary Clinton y su equipo no supieron leer esos datos, a pesar de que sobran, y precisamente ese fue uno de los principales errores que tuvo la campaña de Hillary. Que no supo leer lo que estaba pasando en Pensilvania, en Ohio, en Michigan, en esos estados. Lo leyó demasiado tarde. Lo otro es que el voto afroestadounidense no salió en esos estados, como había salido en otras jornadas anteriores. Si el voto afroestadounidense en Detroit, en Filadelfia y en Madison, en Wisconsin, hubiese salido de la misma manera que había salido en las elecciones de Barack Obama, Hillary Clinton sería presidenta. Y entonces la pregunta es, ¿un Bernie Sanders tenía mayor arraigo en el voto afroestadounidense? No, las encuestas indicaban que Hillary dentro del Partido Demócrata tenía mucho más arraigo el voto afroestadounidense. Pero creo que Gustavo tiene un punto muy importante, que sí me parece que no hay que poner en un segundo plano. Esta percepción de que Sanders, una candidatura demócrata encabezada por Bernie Sanders, le puede robar un gran argumento a Donald Trump, especialmente en ese cinturón de la clase trabajadora de Estados Unidos. Porque estamos hablando, y Trump lo va, por supuesto, a exaltar durante la campaña, de los millonarios números de creación de empleos y de la manera en la cual está impulsándose la economía y Wall Street. Pero cuando ves cifras, por ejemplo, que hay un número récord de 7 millones de estadounidenses que están atrasados 90 días en el pago de las letras de su auto, tú te estás dando cuenta que esa clase trabajadora, esa clase media que depende de su salario mensual, esa clase media está sufriendo. Y cuando vienes con un mensaje como este de la avaricia de Wall Street, de darle a los trabajadores el salario que se merecen, de dar Medicare para todos, de dar una educación universitaria pública gratuita, es decir, son los temas que resuenan profundamente con la clase trabajadora de Estados Unidos. Entonces yo creo que en este momento no podemos ignorar ese mensaje. Sin embargo, tiene un gran problema Bernie Sanders, y con eso termino este comentario. Joe Biden tiene ese mismo perfil. Entonces Joe Biden es otra vez, viene de la clase trabajadora, está identificado con esa clase media, pujante, de provincia, del cinturón industrial, vive en Delaware, etc. Entonces yo creo que ahí va a tener un problema para ganar la candidatura. Si se decide alzar Joe Biden, a Joe Biden. Es muy curioso porque el tema del Medicare y el Obamacare, una de las principales batallas, juntamente con el muro, fue vamos a repeal and replace, rechazar y proponer una nueva ley de salud para Estados Unidos, y fue de Donald Trump, y fue uno de los elementos, uno de los mensajes principales, tanto que
hasta los mismos votantes republicanos en los town halls o meetings o reuniones con sus propios legisladores, una de las cosas que más le echaban en cara a los legisladores fue, oiga, no toque el Obamacare, porque me va a dejar a mí, que tengo cáncer, que tengo un familiar, que tengo condiciones preexistentes, que se dice en inglés. Y sí, yo soy republicano, pero con mi medicina, con mi salud no jugamos. No juguemos. Juan Carlos. Yo lo que quiero ver es esto de los rivales de Sanders, ¿verdad? ¿Quiénes son los principales rivales de Sanders? Por un lado, Joe Biden. Joe Biden compite contra Sanders en el reconocimiento público, en esos votos de Pensilvania. Joe Biden nació en Pensilvania, fue senador por Delaware. Entonces, en esos votos de Pensilvania, el medio oeste, ¿verdad? El norte, medio oeste, el este, el cinturón de ¿cómo le decís? El cinturón de óxido. Rust Belt. Así como Michigan, se le llaman. Ohio. Yo, Michigan, Ohio. a mí siempre me ha hecho mucha gracia estas definiciones, ¿no? Luego está el cinturón del sol. Estados Unidos tiene una capacidad para crear conceptos. Yo creo que Joe Biden compite por esos votantes demócratas, que son votantes demócratas que se fueron por Trump, muchos de ellos, ¿verdad? En la elección. Después está el voto por el voto, la competencia por el voto joven. Ahí un Beto O'Rourke podría ser el rival de Bernie Sanders. Y es interesante cómo ya desde antes ya hay una guerra interna desatada dentro del Partido Demócrata entre los sandernistas, como se les dice, ¿verdad? Los seguidores de Bernie Sanders contra Beto O'Rourke. Le han empezado a montar una campaña de que el suegro de Beto O'Rourke es un multimillonario, de que él no está a favor de Medicare for All, que no lo estuvo, Medicare para todos, como en su momento lo señalaba. O sea, le empezaron a cuestionar sus credenciales progresistas desde hace tiempo. Entonces se nota que los sandernistas ven en Beto O'Rourke también un gran competidor, principalmente por ese voto joven. Y después está el voto, la competencia por el voto progresista, donde Elizabeth Warren tiene una plataforma casi que idéntica a la de Bernie Sanders y por lo tanto es una competidora también con un gran reconocimiento. Pero yo coincido que el tema de la salud puede ser uno de los ejes que expliquen la campaña del 2020, ¿no? De la misma manera que Trump va a buscar hacer este gran eslogan de socialismo contra libertarios, ¿no? Que es la idea de Trump y sus libertades y Fox News y toda la base conservadora contra los socialistas, Warren, Klobuchar, Kamala Harris y toda la gente que estaba alineada a la izquierda. Yo creo que los demócratas hicieron una gran lectura de las elecciones intermedias que les puede servir muy bien para el 2020. Es el hecho de no dejarse pescar en estas guerras de identidad, guerras culturales a los que los quería arrojar Trump con la caravana y la invasión y el muro y las fronteras abiertas, y etcétera, y se focalizaron en el impacto que ha tenido la erosión que hicieron los republicanos del Obamacare, especialmente en el tema de las enfermedades preexistentes, que es un tema pero que te pega directamente como votante, el hecho de que haya ya en este momento millones de personas que han perdido la cobertura de salud, que aunque tengan cobertura de salud no tienen el dinero para pagar los deducibles, que aunque tengan los deducibles le están poniendo trabas porque tienen enfermedades crónicas como diabetes, etcétera, etcétera. Eso es un tema ganador para ellos y si pueden llevar el mensaje a datos y temas muy específicos y muy concretos, creo que los demócratas tienen oportunidad. El que mucho abarca, poco aprieta. Y yo creo que esa debería ser el lema de los demócratas para el 2020. Efectivamente, el tema de salud creo yo que es el flanco más débil de los republicanos. O sea, ya el debate político, esa batalla ya está perdida para los republicanos en el sentido de luchar contra una mayor estatización o socialización del sistema de salud. Al punto que incluso yo he llegado a la conclusión, yo que soy libertario, he llegado a la conclusión de que en una sociedad democrática no se puede tener un sistema privado de salud o 100% privado de salud. Así que yo creo que ese debería ser el flanco, pero si al tema del Medicare para todos le meten la gratuidad de la educación superior, garantía de empleo federal para todas las personas que lo quieren, un salario básico universal, y empiezan a meterle todos estos otros promesas demócratas que involucran muchísimo gasto, yo creo que ya el edificio se empieza a quebrar porque entonces viene una pregunta muy pertinente que es ¿cómo vamos a pagar por eso? Y los republicanos van a empezar a decirle a la gente, ¿ustedes saben qué? Ustedes van a terminar pagando por esto con mayores impuestos. Y eso ya empieza entonces mucha gente, porque nosotros en Keito hemos hecho muchas, hacemos encuestas también. Y cuando le pregunta a usted a la gente, ¿usted quiere salud gratuita? Sí. ¿Usted quiere garantía de empleo para todos? Sí. ¿Usted quiere educación terciaria gratis? Sí. Pero usted sabe que eso implicaría un aumento de los impuestos de tanto. Ah, no, ya no quiero.
Y ese es uno de los dilemas de aquí en Estados Unidos, que la gente quiere almuerzo gratis, y no solo en Estados Unidos, alrededor del mundo. Pero es interesante cómo la gente sí quiere todas estas promesas demócratas, pero cuando se les recuerda esos costos, ya empiezan a aflojar. Pero ese argumento se podría destruir de manera más o menos sencilla, porque la deuda nacional está creciendo y no tiene la gente los beneficios públicos. Entonces, de alguna manera podría ser el argumento de que efectivamente es muy probable que tengas que pagar impuestos más altos. Ocurre en países escandinavos, por ejemplo, donde tienes un gran sistema de seguridad social, una red que básicamente en la que caen todos, obviamente pagan los impuestos, pero ahí está tangible, lo puedes ver. No hay que ir a Finlandia. No hay que ir a Canadá. Hay que ir a Canadá. Canadá, el sistema de Canadá. Los ciudadanos que están en la frontera simplemente pueden opinar lo que quieran, pueden votar lo que quieran, pero cuando necesitan un sistema de salud, a pesar de sintonizar o no con el presidente Trump, cruzan la frontera para comprar medicamentos que él mismo está en Estados Unidos 3 veces más y que solo cruzando la frontera lo tienes a un precio mucho más de alguna manera, asequible. Obamacare, déjame decirte, uno que vive en este país... ¿Vos sos víctima de Obamacare? Exactamente, uno que es víctima de Obamacare, si te puedes llamar así. Cuando tú ves el nivel de incremento de las tasas del costo anual de los seguros, se vuelve un esquema insostenible. Porque Obamacare fue en gran medida un ejercicio político de redistribución de la riqueza, ¿no? Las personas que pueden más, que paguen más, y ese dinero que entra a esta alberca de fondos va a irse a canalizar a las personas que tienen menos dinero, que no pueden pagarlo. Extraordinario, si tú lo quieres desde un punto de vista de justicia social, muy bueno. El problema es que si esta tasa de crecimiento es demasiado alta, la persona que antes podía pagarlo y que su dinero iba a los que no lo podían pagar, de repente se sale del sistema. Y es lo que está pasando. Incluso la gente que podría pagarlo se sale del sistema porque le costea más pagarlo privadamente a consultas básicas, ¿no?, que pagar una tasa excesiva de costo mensual sin que te dé absolutamente nada. Obamacare convirtió las pólizas de seguro en pólizas catastróficas. Solamente te cubren cuando sea una cosa absolutamente grave, un cáncer, un trasplante que valga la pena, o una hospitalización por un accidente, pero el sistema básico de educación tiene problemas. Y yo creo que son esos temas que van a resonar muchísimo en 2020. Cerramos. No, el gran problema aquí con este tema de la salud es eso de prohibir a las aseguradoras no asegurar gente que tenga precondiciones, ¿verdad? Eso es el gran problema. O sea, ya la idea de que una persona enferma vaya a ir a asegurarse y una aseguradora le diga no vamos a asegurar porque usted está enfermo, ya eso es anatema para la opinión pública estadounidense. Ese debate ya se saldó. Ahora bien, el problema... No para los republicanos. Bueno, los republicanos le quieren hacer un hoyo a ese No, pero tema incluso en en la elección ahora de medio periodo los republicanos cedieron completamente y vos ves varias carreras senatoriales donde los candidatos republicanos dijeron no, nosotros no vamos a afectar eso de las precondiciones. Ahora el problema es que cuando usted establece eso, de que las aseguradoras no pueden discriminar a la gente que está enferma, usted está creando un incentivo para que la gente no se asegure hasta estar enferma, ¿verdad? Y entonces ya todo el sistema detrás de todo el negocio... Pero eso es parcialmente cierto, porque hay periodos específicos de enrolamiento. Si tú te enfermas en enero, no puedes tener seguro de salud hasta el mes de noviembre próximo. Entonces, es parcialmente cierto que puedes hacerlo. En la realidad y en la práctica es muy difícil. No, y luego están también los honorarios médicos. Como le dices a un médico que en Europa, con ese sistema que todo el mundo elogia, cobra 50, aquí cobra 300. Bueno, es que... yo les voy a contar una anécdota y tengo que ir a la pausa, pero hay un médico que me decía, para una revisión que yo tenía que hacerme, si usted me paga en cash o directamente, le cobro 100. Si vamos por el seguro de salud, la factura sube a 300. Es que no, ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, porque el trato recibido por parte del médico era el mismo, pero la tramitación a través de mi seguro de salud era 300 y yo tenía que pagar un deducible que era aproximadamente de esa cantidad. Y si yo le pagaba con la tarjeta de crédito sin pasar por el seguro, era 100. Claro. Tengo que buscar la estadística exacta, pero yo creo haber visto un dato que el 50% del gasto en salud aquí es medicina defensiva. Es decir, te piden estudios y exámenes que no necesitas, pero ellos para protegerse de demandas están obligados a requerir. A mí me hicieron un CAT scan cuando me picó un mosco haciendo hiking, senderismo en Shenandoah Valley. Un CAT scan en el cerebro porque no querían que fuera Lyme disease. Pues, entonces es una cosa... Y miren, no dio resultado. Las 10 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos, cuando 16 estados de la Unión Americana, liderados fundamentalmente por el fiscal de California, están preparando una respuesta legal, una demanda en contra de la decisión del presidente Donald Trump de recurrir a la emergencia nacional porque quiere conseguir los fondos para construir el muro y el Congreso no se los ha dado.
Como contexto, la Constitución estadounidense dice que el presupuesto lo decide, lo autoriza el Congreso y dispone el Ejecutivo, en este caso el presidente. Por lo tanto, el presidente no tiene la disposición de hacer lo que quiera, tiene que pasar por el legislativo. Pero la prerrogativa de recurrir a la emergencia nacional le ofrece al presidente Trump la posibilidad de fondos ya asignados, tomar partidas para sumar los fondos que necesita para una situación de emergencia. ¿Quién tiene razón, Juan Carlos? ¿El presidente o los estados? Los estados. Y yo creo que esta es la gran batalla por el Estado de Derecho y la Constitución de Estados Unidos en una generación, tal vez desde la época de Richard Nixon. Obviamente los presidentes han utilizado declaratorias de emergencia en el pasado. Donald Trump no es el primero, pero esta es la primera vez en que un presidente utiliza una declaratoria de emergencia para asignar fondos que el Congreso ya había asignado, o sea, para tomar fondos que el Congreso ya había asignado para otros fines, cuando explícitamente el Congreso le había dicho que no iba a autorizarle financiamiento en este caso, para el muro. Así que sí, las Cortes, y aquí por supuesto esto va a terminar en la Corte Suprema de Justicia, y la gran pregunta es, bueno, esta Corte Suprema de Justicia, ¿cómo va a fallar sabiendo que los conservadores tienen una mayoría? Hemos visto... Bueno, ayer le dieron sorpresas a Trump. Le han dado sorpresa, pero yo sinceramente, Pepe, temo. Me sorprendió que la Corte Suprema de Justicia autorizara la prohibición de los transexuales en las Fuerzas Armadas. Me sorprendió que la Corte Suprema de Justicia le autorizara la tercera versión de la prohibición a los países mayormente musulmanes, ¿verdad? O sea, hay varias cosas. A mí me llama muchísimo la atención. Pero también validó Obamacare. Sí. Bloqueó la idea de revisar las órdenes matrimonio ejecutivas. igualitario. O sea, la Corte ya no es ese mismo esquema que teníamos. Son mayoría conservadora. Yo creo que es más complejo que eso. Es una cuestión interesante porque a pesar de Estados Unidos ser un país fundado bajo el ideal de que no se puede confiar en el poder político, y es por eso que el poder político es dividido en tres distintas ramas, y una rama legislativa es dividida en dos cámaras, y también está el federalismo con el poder dividido entre los estados y demás. A mí me llama muchísimo la atención la jurisprudencia que se ha venido acumulando a lo largo de los años que le otorga poderes discrecionales al presidente. Recordemos de que este país tuvo un debate constitucional que quedó ampliamente documentado. Todos los debates alrededor de la Constitución de Estados Unidos quedaron reflejados en documentos, los papeles federalistas, ¿verdad? Y los antifederalistas. Y bueno, entonces podemos ver exactamente qué era lo que estaban discutiendo estos señores allá en 1776 o 74-76, cuando duró la discusión constitucional. Y permea desde un inicio ese escepticismo hacia el poder, y no solo hacia la figura de un ejecutivo fuerte. Y cuando la Constitución se ratifica, se establece que el Poder Ejecutivo era el más débil de los tres. Primero estaba el Legislativo, luego el Judicial muy fuerte, y el Ejecutivo iba a tener un papel muy limitado. Sin embargo, desde el momento en que se empezó a secar la tinta de la Constitución, el Ejecutivo empezó a crecer en sus facultades, prerrogativas, y si se le da luz verde a Donald Trump con esto, yo creo que estamos ante un debilitamiento importantísimo. Ahora, el trasfondo de la demanda, obviamente, es la declaratoria de emergencia, utilizar recursos del aparato público ya aprobados para otros temas, que en este caso construcción militar del Pentágono, para el muro. El gran problema que tiene Donald Trump, y no puedo pasar esto por la libre, es que él mismo se hizo un hoyo cuando hizo el anuncio. Cuando hace el anuncio, Donald Trump dice, bueno, en realidad yo no necesitaba hacer eso en este momento, pero prefería hacerlo antes que después, ¿no? ¿Y qué hizo el presidente que con este gran sentido de urgencia desde el Jardín de las Rosas declara la emergencia nacional inmediatamente? Se pasa 72 horas jugando golf en West Palm Beach. No dedicó ningún mensaje de Twitter a la emergencia nacional, pero tuvo tiempo para escribir contra Saturday Night Live, contra los medios informativos, etcétera. Es todo un montaje que obviamente le está dando municiones a los estados para poder demandarlos. A mí lo que me parece aquí importante, además obviamente del argumento central que es la separación de poderes a la que aludió Juan Carlos, es el tema de que básicamente se está politizando nuevamente el tema de la seguridad nacional. Lo hizo en un tema muy importante como es el tema, por ejemplo, de los aranceles al acero y al aluminio, que están provocando desquiciamiento en muchos lugares. Está probablemente por hacerlo, recurriendo al tema de la seguridad nacional para imponer aranceles a los automóviles. El
Departamento de Comercio le dio ya la determinación, casi creemos que fue, no se ha filtrado, pero muy probablemente fue que sí, efectivamente, los automóviles están generando problemas de seguridad nacional. Y ahora, en aras de la seguridad nacional, con argumentos muy ilógicos, ¿no? Poco realistas, está hablando de una invasión, y esa invasión presunta, ¿no? A pesar de que los números de la frontera obviamente están cayendo en términos de migración documentada, le servirían de pretexto para destinar estos fondos. Evidentemente no tiene sustento. Yo creo que los estados van a ganar en la primera corte, por supuesto en la Corte de Apelaciones de California, lo va a apelar la administración Trump, va a llegar a la Suprema Corte y ahí no sabemos qué va a pasar. Es un volado en el aire. Pero sí me parece importante que se siente un precedente, porque un presidente de Estados Unidos, que como Barack Obama, tomó en muchos casos acciones ejecutivas unilaterales, ¿no? Generó una serie de escándalos entre los republicanos, lo acusaron de ser un emperador que soslayaba las leyes, que ignoraba al Congreso. Y ahora que el presidente Donald Trump, estamos viendo, el patético espectáculo de los republicanos bajando la cabeza. Desde Mitch McConnell, Ted Cruz, que fueron los principales críticos de las acciones ejecutivas de Obama, ahora están diciendo que es necesario. Mitch McConnell está justificando la emergencia nacional, a pesar de que el presidente mismo reconoce que no era tal urgencia. Y el precedente que se está abriendo aquí. Entonces, en términos políticos, me parece muy importante que si los republicanos han claudicado, por lo menos en el Senado, en su responsabilidad constitucional de ser un contrapeso real en esa estructura tan hábilmente creada por los padres fundadores de este país, estamos viendo que los contrapesos de facto del presidente son, por una parte, los tribunales y por otra parte, los estados gobernados por los demócratas. Y así es como los padres fundadores lo diseñaron. Les propongo que cambiemos de tema. Les pido un comentario antes de ir a la pausa sobre el discurso del presidente Trump ayer frente a la comunidad venezolana en Miami, en el que advirtió, entre otras cosas, a los militares venezolanos que hoy apoyan a Nicolás Maduro que pueden perderlo todo, que permitan la entrada de esa ayuda humanitaria y que se acojan a esa amnistía que les ofrece Juan Guaidó. ¿Va a resonar ese mensaje? Bueno, es interesante porque le están tratando de poner plazo también. Marco Rubio mandó un tuit, yo creo que fue la semana pasada, diciéndole a los militares venezolanos, no crean que esta oferta es ad perpetua. Y yo creo que puso un plazo de 6 meses o algo por el estilo, diciéndolo a los militares, esta oferta de amnistía va a durar solo 6 meses. Y si en 6 meses ustedes no le quitan el apoyo a Maduro y se lo dan a Guaidó, Estados Unidos va a utilizar sus leyes y demás para perseguir a estos militares que han cometido crímenes no solo de corrupción, sino también narcotráfico, ¿verdad? Bueno, en política forma es fondo, ¿no? Y el hecho de que el presidente lo haya hecho justamente cuando está reiniciando su esfuerzo de reelección para el 2020, que lo haya hecho en un estado muy importante, estado columpio, que puede ser decisivo, que es el estado de Florida, que lo haya hecho ante el exilio, ¿no? Que siempre hemos sabido el exilio cubano tiene, pues obviamente una inclinación conservadora, y ahora los nuevos exiliados venezolanos, que son más de alrededor de 40,000 que ya pueden votar en Estados Unidos. Obviamente esto tiene claramente un trasfondo político electoral, ¿no? El presidente no solamente se va a preocupar por los derechos humanos así por así, ya hubiera hecho algo en Arabia Saudita y en muchos otros lugares. Entonces, el hecho de que el presidente ve ahí tiene un trasfondo político, pero me parece que el presidente Donald Trump debería entender, o ya debería entender, que cada vez que él mencione temas como que todas las opciones están en la mesa, sí, eso no, que mencione lo militar, etcétera, es tóxico en cualquier país de América Latina y debería ser tóxico también para los propios venezolanos, ¿no? Entonces, cuando se habla de que van a pagar las consecuencias, cuando se imponen plazos, etcétera, yo creo que no solamente le afecta a su propio mensaje, sino también le afecta a Juan Guaidó, que pareciera que está haciendo básicamente pues un títere de lo que quieren hacer en Estados Unidos. Pero lo que pasa, Pepe, es que siento, en conversación con la comunidad venezolana, con los analistas, con las voces representativas del entorno de Juan Guaidó en Washington, cuando no hay micrófonos y la conversación es distendida, que hay un cierto temor que no se expresa públicamente, pero que sí se mantiene como alerta posible a la creación de expectativas cuando, por ejemplo, se habla de crímenes de lesa humanidad por no dejar entrar la ayuda humanitaria, cuando el concepto no aplicaría porque no hay un conflicto bélico y, por lo tanto, no permitir esa entrada no aplica como tipificación de crimen de lesa humanidad. Puede ser un crimen, pero no de lesa humanidad. Cuando se anuncia que se pueden utilizar los militares, cuando sobre la mesa se puede haber repetido una y otra vez,
pero el uso de la fuerza deslegitimaría a Juan Guaidó y abandonaría o provocaría la división dentro de las filas europeas, dentro del Grupo de Lima, y podría dejar a Guaidó más aislado que de lo deseable. Por lo tanto, como que las consecuencias no están medidas, pero la retórica gusta mucho entre la comunidad venezolana en el exterior. Y no solo dentro del exterior, o sea, las encuestas indican que más de un tercio de los venezolanos apoyaría una intervención militar de Estados Unidos. Una mayoría, una pluralidad está en contra, pero un segmento importante de los venezolanos están tan desesperados. Y yo soy totalmente enemigo de eso. O sea, yo sinceramente no solo lo veo desde el punto de vista de las consecuencias de largo plazo que tendría una intervención militar estadounidense. Yo no creo que Estados Unidos quedaría atrapado en una misión como Afganistán, ¿verdad? Sería una intervención corta, muy probablemente. Pero yo soy de la tesis de que si los venezolanos se metieron en este zapato, ellos solos tienen que salirse de este zapato. O sea, las advertencias fueron hechas por muchísimos años y al final de cuentas hay que ser muy honestos, pero Hugo Chávez logró imponer esta dictadura a punta de referéndums, a punta de consultas y fueron los venezolanos los que participaron activamente en estas consultas, en estos referéndums, votaron en su momento por este modelo, ahora se han arrepentido del mismo, ahora se ha consolidado una dictadura en donde ya no tiene capacidad de salirse, pero las señales eran muy claras desde mucho antes. Y yo creo que los venezolanos son los que tienen que tirarse a las calles y sacar del poder a Maduro. No tienen que esperar que los extranjeros les hagan el trabajo a ellos. Sí, y en ese sentido me parece que el tema de la ayuda humanitaria, este bloqueo del puente y la aparente plan que tienen algunos sectores en Venezuela de tratar de contrabandearla por algunos lugares, es un tema muy, muy riesgoso. Es decir, porque de un lado tienes a las cámaras de televisión y tienes a los venezolanos en Cúcuta y tienes a los activistas y quienes los apoyan de Colombia, pero por otra parte tienes a militares armados, no solamente con armas de grueso calibre, tienen incluso misiles del lado de la frontera de Venezuela. Es un caldo de cultivo muy peligroso, ¿no? Sí. Y cuando se dice que se impone un plazo y se dice que se va a llevar la ayuda, ¿no? Obviamente eso está arrinconando a Nicolás Maduro. Entiendo que el propósito sea avergonzarlo, debilitarlo, mostrar que probablemente los militares no le van a hacer caso y no van a reprimir a la población que supuestamente buscan poner como escudo. Se me hace que es un tema muy peligroso. Ojalá efectivamente haya algún tipo de salida política y diplomática que no tengan que llegar a ningún tipo de violencia armada o intervención militar. Mesa de trabajo hoy con Juan Carlos Hidalgo y con José López Zamorano. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos hablando del Vaticano y los esfuerzos para cerrar, o como mínimo empezar a cerrar, una de las páginas más negras de la historia de la Iglesia Católica, la del abuso por parte de sus miembros de menores y abusos sexuales. Hablemos con claridad. Ya volvemos. Piden medidas concretas. Es la expectativa que se tiene de la reunión que ha convocado el Vaticano para que 190 líderes religiosos interactúen con víctimas de abusos sexuales y busquen soluciones para evitar que se vuelvan a producir esos capítulos negros, los que se conocen, porque analistas dicen que hay muchos más que aún no han salido a la luz en la historia de la Iglesia Católica, los abusos sexuales a menores o a jóvenes dentro de la jerarquía, aprovechando posiciones de poder y apelando a una cierta guía espiritual que se tornó desastrosa, catastrófica, criminal. Juan Carlos. Pues, es que lo que ha salido a la luz pública, tan solo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, es un país enorme, por supuesto, con una gran comunidad católica. Pero en Irlanda también, en Australia también. Lo interesante es que, y eso es lo que habla la nota de The Guardian, ¿verdad? Que estamos hablando ante un fenómeno mayormente de países desarrollados, en donde han salido a relucir esto. Por ejemplo, no sé, tal vez en México ha habido algún escándalo. Ha habido algunos casos, sí. Pero no ha sido del nivel, igual en Costa Rica. Los Legionarios de Cristo, por ejemplo. En su figura máxima, el Padre Maciel, ¿no? Sí. Pero es interesante cómo en los países en desarrollo todavía no ha alcanzado el nivel de explosividad esta revolución. O de visibilidad, no lo sabemos. Aquí ha habido gran apoyo para que las víctimas vengan y saquen sus casos. No sabemos hasta qué punto en nuestros países realmente subsisten esos casos de victimización. Perdón, pero Chile salió a la superficie. Chile salió en algunos casos. Nuevamente, Chile es el país más desarrollado de América Latina, entonces uno pensaría que esto tiene que ver también con... O sea, hay una correlación entre número de casos conocidos y denuncias con países desarrollados. Sí. Lo cual nos podría hacer inferir que en países no desarrollados, porque la condición humana es la misma, tal vez haya casos, pues claro, respetando siempre la presunción de inocencia, pero... Pues claro, yo siento que lo que hemos visto es apenas la punta del iceberg, ¿verdad? Yo siento que hay muchísimo más
O sea, estamos hablando de esclavitud, claro, de monjas, sexual. O sea, es una cuestión barbárica lo que se ha desatado en la Iglesia Católica. Alguna gente dice que es la mayor crisis que enfrenta la Iglesia Católica desde la Reforma, ¿no? En 500 años, imagínense. Y bueno, la pregunta que debemos de hacernos es qué tipo de medidas se pueden tomar cuando muchas veces estos obispos que fueron convocados a Roma son parte de una estructura que es cómplice de esto, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica ha habido sacerdotes que han escapado de la justicia apoyados por obispos costarricenses que los han mandado al extranjero o los sacaron del país justo cuando las autoridades los iban a detener. Y bueno, y entonces esto no es solo una cuestión de combatir la pedofilia y combatir estos abusos sexuales a nivel micro, ¿verdad? A nivel de las parroquias, sino que todo esto va hasta las... Bueno, la película Spotlight explica muy bien cómo en Boston se identificó ese patrón de conducta por parte de las autoridades eclesiásticas para apartar a determinados sacerdotes que podían estar involucrados en una población profundamente católica. Sí, yo creo que en ese sentido la cumbre va a ser histórica, no solamente porque va a resonar este mensaje, esta exigencia de justicia, de rendición de cuentas, de transparencia, sino, y me parece que en ese sentido va a ser muy importante, sino que se genere la percepción de que efectivamente esta proclama de la Iglesia de tolerancia cero se va a materializar y que va a permitir que en muchos casos, en muchos países donde probablemente no existe esa estructura institucional de apoyo que le permite a las víctimas salir y denunciar los casos porque no creen sencillamente en la justicia en sus propios países, que eso permita pensar que se van a crear las condiciones para que la Iglesia dé paso a que todos estos casos salgan. Va a ser muy complicado. Sabemos que la Iglesia por mucho tiempo trató de darle un bajo perfil hasta que básicamente el tema le estalló en las manos y que aquí hubo grandes demandas en los Estados Unidos que obviamente por la propia estructura del sistema salieron a la luz pública y muchas veces las acciones de la Iglesia fueron reticentes. Aquí se tiene que ver que la Iglesia está actuando de una manera sincera y que probablemente va a poner sobre la mesa todo lo que tenga que poner. La idea del celibato, la idea de cambios estructurales. Eso es lo que no solamente que corrija lo que ya ocurrió mal, sino que se vea de qué manera puede prevenir que esas cosas ocurran y en mi opinión eso tiene que ver con una reflexión estructural de lo que significa la Iglesia Católica y sus prácticas. En ese sentido, hoy el New York Times explica la revelación, como mínimo no conocida hasta ahora, de que dentro del Vaticano hay un protocolo establecido, no público, para lidiar con casos de paternidad por parte de miembros del clérigo. Sean monjas o sean sacerdotes que han dado a luz, los sacerdotes no, pero que han sido padres por ruptura de esos compromisos de celibato. ¿Qué pasa con esos hijos? ¿Cómo se atienden? ¿Cómo se tratan? ¿Y qué dimensión pública se les da? La dimensión pública es cero, porque lo que se intenta es evitar el escándalo. Bueno, yo creo que Pepe, me quitaste las palabras, porque el tema de las reformas estructurales yo creo que es fundamental. De todo esto la gran pregunta es, ¿qué es lo que tiene el sacerdocio como profesión, si se le puede llamar, o como llamado, vocación, que atrae a tanto pedófilo y atrae a tanto abusador sexual? O sea, me gustaría ver tal vez las estadísticas, pero parece que hay una sobrerepresentación dentro del sacerdocio de estas conductas criminales. Y yo creo que tiene que ver mucho tal vez con el tema del celibato, ¿verdad? Gente que trata de ocultar sus desórdenes sexuales o algo. Bueno, no necesariamente el homosexualismo es un no desorden me estoy refiriendo a homosexualismo. Pero el hecho de aprovecharse de la estructura de poder asimétrica que existe entre el sacerdote y los fieles para justamente llevar a cabo conductas que no solamente son inmorales. Hay que tomar en cuenta que la Iglesia es un guía espiritual. Son criminales. Bajo la ley de cada país, abusar de un menor de edad o aprovecharse de una persona en situación de vulnerabilidad es un acto criminal que debería ser llevado a la justicia del foro común. No estoy hablando de homosexualismo, aunque es cierto que muchas personas tratan de ocultar su homosexualismo yéndose al sacerdocio. Aquí estoy hablando de estas conductas criminales, la pedofilia. O sea, eso no es eso es un desorden. Y se ven tal vez como tentados entonces a meterse en el sacerdocio para ocultarlo. Y la pregunta es nuevamente, ¿qué puede hacer entonces la Iglesia Católica para evitar esto? Bueno, eso es lo que tenemos que esperar a ver qué sale de esa conferencia que ha convocado el Vaticano.
Una interesante noticia nos llamó hoy la atención, la publica la BBC y titula ¿Por qué México se ha convertido en el mercado financiero emergente más atractivo para inversores? El rotativo toma las referencias de esos inversores extranjeros que buscan rentabilidad en la compra de bonos, de acciones y de otros activos financieros, y ofrece una lista que está encabezada por China, sigue México y continúan Corea del Sur, Indonesia y Turquía. ¿México es atractivo? México siempre ha sido atractivo, Gustavo. Bueno, yo creo que como lo explica el Instituto de Finanzas Internacionales, una de las razones que está explicando, ¿no?, este interés renovado por México, por los inversionistas, por el capital extranjero, es el hecho de que se han empezado a disipar las incertidumbres, ¿no? Un poco de cuál iba a ser la política económica del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el hecho de que esté buscando una disciplina fiscal, una austeridad republicana, como se le llama en este momento, la idea de que está buscando justamente proyectos de justicia social. Entonces, de alguna manera, hay una recuperación de esa confianza, de que no se están viendo algunos aspectos de elementos contradictorios, ¿no?, o polémicos que pudiera aprobarse en términos de política económica. El otro tema que también tenemos que ver, por ejemplo, es el hecho de cómo está impactando la propia política de Estados Unidos, de la Reserva Federal, el hecho de que los capitales estén moviéndose. Por ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos pagan un rendimiento de 2.6%. Los bonos gubernamentales en México están pagando en este momento un rendimiento de 8.25%. Entonces, los capitales no tienen amigos, no tienen intereses, y en el sentido que vean que México es un lugar estable, donde no hay sorpresas de política económica, obviamente eso está trayendo inversión. ¿Es hoy más atractivo que con Enrique Peña Nieto? No tengo las cifras a la mano, no te podría decir, pero yo creo que en la medida que, por ejemplo, se ha disipado esta gran sombra que habría sobre la economía de México, que era la posibilidad de que se echara abajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no?, ahora su versión 2, ¿no?, el TMEC o USMDA, creo que ha generado mucha más certeza. No ha sido ratificado, ya fue firmado, se espera que eso ocurra este año, y me parece que eso genera un horizonte muy positivo para los inversionistas, que básicamente están buscando certezas, incertidumbre, ¿no?, que no les gustan las sorpresas, les gusta que todo se maneje bajo el Estado de Derecho, ¿no? Vamos a ver, hay varias sorpresas que podrían salir ahí, varios conejos que podrían salir del sombrero, ¿verdad? El tema de Pemex es un tema que genera mucha incertidumbre. La deuda de Pemex alcanza los $95,000 millones, o sea, yo creo que casi que es una deuda tan grande como la del Venezuela entera. La intención de la administración de Andrés Manuel López Obrador de apoyar a Pemex podría traerse a la economía mexicana entera abajo. Tengo la sensación de que ha pasado con México o con Andrés Manuel López Obrador lo que pasó con Ollanta Humala en Perú o con Lenín Moreno en Ecuador. Y es que en campaña se levantan todo tipo de fantasmas en contra, llegan al gobierno y las políticas parece que no son Tiene tan solo 2 meses en el fantasmagóricas. poder, no cantemos victoria. Bueno, es curioso que una vez que vino Andrés Manuel López Obrador a México, todavía no era presidente, les dijo aquí a los estadounidenses, el león no es como lo pintan. Bueno, señores, gracias por su tiempo, sus comentarios, su análisis y su buen sentido del humor en esta mesa de trabajo de hoy, martes, en este club de prensa. Hasta aquí llegamos, lo dejamos. Les agradecemos también la sintonía a ustedes, la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana, deseándoles, como siempre, una feliz jornada.